damos gracias por traernos a tu casa. Gracias por darnos este primer domingo del año 2025, del cual esperamos, como lo has hecho hasta ahora, Señor, tus bendiciones sobre nuestras vidas, Padre. Pero más allá de lo material, lo que deseamos, Señor, es tener una mayor comunión contigo, el tener una relación más íntima contigo, el conocerte más profundamente, Señor, y como resultado de ese conocimiento, Padre, crezca sobre nosotros tu devoción, la honra que tú mereces, que nuestra alabanza y nuestra adoración sea más genuina, más profunda, más intensa, Señor. Nuestro tiempo también de oración, de devocional, Padre, lectura de la palabra, también sea algo que tomemos con el respeto y la reverencia que merece, Señor, cuando tú nos hablas. El que estemos más dedicados a ti en este año, Señor, que nos esforcemos por tener mayor tiempo contigo, Señor, pero sobre todo también te pedimos que llevemos a la práctica todo lo que tú nos permitas conocer y aprender de ti. Pero más aún de todo eso, nuestro mayor anhelo es ser más como Cristo. Que ese sea nuestro propósito en este 2025, ser más como Cristo de lo que fuimos en el 2024 y lo que seremos en los próximos años. Todavía crezca aún más ese deseo, ese anhelo de parecernos más a Jesucristo, de reflejarlo más, solamente en nuestras acciones y nuestras palabras que son visibles o perceptibles, sino también en nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras emociones sean las mismas de Cristo, puesto que tenemos su mente, deseamos ser más como Él, Señor, y que de esta forma demos cumplimiento a la predestinación que has trazado sobre nuestras vidas de ser semejantes a Jesús en todo. Te damos gracias por ello, Padre, y te rogamos, Señor, que en esta tarde nos concedas el entendimiento para comprender el mensaje que tienes para nuestras vidas y que este, Señor, sea edificante, sea instructivo y sea también una guía, Padre, para nuestra vida y para instruir a nuestros hijos en la verdad. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos saber lo has dejado por escrito en tu palabra para nuestra vida espiritual. Y confiamos plenamente, Señor, que después de estos minutos que estaremos escuchándote hablar, nuestra vida, Señor, será transformada, impactada por el poder de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te damos la gloria por esto que pedimos, completamente confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia conmigo en Mateo 2:11 y vamos a hablar de estos personajes muy famosos que todo niño seguramente ha escuchado de ellos y, como les digo, la gran mayoría espera que ya llegue el día de mañana, 6 de enero. Y vamos a hablar de estas personas y quiero que leamos juntos el capítulo 2 de Mateo y vamos a leer del versículo 1 al 12. Es una lectura algo extensa, pero nos da toda la historia que conocemos bíblicamente de estos personajes. Dice así la versión Reina Valera actualizada, Mateo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron
y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. La historia de los conocidos magos de Oriente. Y encontramos aquí una cierta idea de lo que estos hombres eran y lo que hicieron. Sin embargo, hay algunas cosas que la Biblia no aclara por completo y tenemos que hacer ciertas suposiciones. Así es que les pido que me permitan de alguna manera suponer ciertas cosas aplicando el sentido común o la lógica y sin salirnos del contexto bíblico histórico que conocemos. Porque hay muchas cosas que se dicen de estos magos de Oriente que muy probablemente la tradición se equivoca en gran parte. Y voy a aclarar algunas de estas cosas sin el deseo de lastimar el corazón de los niños, por supuesto. Es una idea que cada padre tendrá en su hogar, pero sí quiero aclarar algo para que tengamos una mayor certeza de lo que es verdad con respecto a estos sabios de Oriente. Y por supuesto, como en toda enseñanza, trataremos de encontrar alguna aplicación práctica para nuestra vida, para que no solamente sea una teoría o un conocimiento, sino que veamos qué de provecho personal podemos sacar a esta historia. Primero dice entonces en el versículo 1 de Mateo 2 que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, y dice que unos magos, así dice mi versión, magos, en algunas otras versiones dice sabios, vinieron del oriente a Jerusalén preguntando por este niño, el rey de los judíos, el Mesías. Y en esto entendemos que la Biblia nos dice que llegaron de oriente estos hombres, pero no dice que eran reyes. No eran reyes porque si hubieran sido reyes, Mateo no lo hubiera pasado por alto y no hubiera dicho que eran unas personas sabios o unos magos que son, digamos así, en este tiempo de menor categoría que un rey, no lo hubiera pasado por alto. Entonces, por principio no eran reyes, pero sí eran magos. Ahora bien, la palabra mago, como está traducido del griego original al español, se ha desvirtuado hoy en día. Y pensamos, cuando decimos de un mago, pensamos en alguien que hace trucos de magia, ¿cierto? Que hace algunos trucos, algunos engaños que pueden la gente confundir y hacen magia, ¿no? Y aparece cosas donde no las hay, o desaparece cosas, o adivina cartas, o hace cosas sorprendentes, lo que hoy conocemos en día como un mago que hace magia. Sin embargo, en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, el significado de la palabra mago no era lo mismo que hoy en día significa. No eran personas que necesariamente traían un conejo escondido en el sombrero o sacaban una paloma de un pañuelo. No eran ese tipo de magos como hoy en día suelen ser. En este tiempo se le llamaban magos a las personas que eran sabias, eran científicos propiamente. Eran personas de gran sabiduría, eran maestros, eran astrónomos, eran consejeros de reyes y de personas importantes. Hagan de cuenta que eran unos superdotados, unas personas muy inteligentes que conocían de muchas ciencias, sí conocían de astronomía, la posición de las estrellas, de los planetas. Eran personas muy sabias, pero se les llamaba magos. De hecho, tenemos varias referencias en la Biblia de este tipo de personas. No sé si recordarán, pero en Génesis 41, cuando habla de José, no sé si recuerdan que Faraón tuvo un sueño
y que los magos de Faraón de ese entonces no pudieron interpretar. Y por eso mandaron llamar a José para que interpretara el sueño que tuvo Faraón. Esos hombres sabios a los cuales Faraón les consultó, ¿se acuerda de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y todo ello? Estos sabios o estos magos, como les llama la Biblia en Génesis 41, eran ese tipo de personas, consejeros del Faraón, que supieron interpretar el sueño que él tuvo y José lo y ya conoce la demás historia. También en Génesis, perdón, en Éxodo, hace referencia de este tipo de personas. No sé si recuerda el pasaje cuando llega Moisés ante Faraón y que trae una vara, ¿se acuerda? Y que entonces esa vara se convierte en una serpiente y Faraón de entonces, en Éxodo 7 al 9, encontramos esta historia de las plagas. Faraón mandó llamar a sus magos, a sus sabios, y dice que ellos también convirtieron su vara que traían en serpiente, recordará eso. Pero la serpiente de la vara de Moisés se comió a la serpiente que los magos lograron hacer de esa vara. Imagínense el poder que tenían. Un poder que podemos considerar hasta sobrenatural en ciertos aspectos. Y reprodujeron la plaga de la sangre y que la de las moscas, pero las demás plagas ya no pudieron hacerlas ellos mismos. Es decir, que eran personas importantes ante las cortes de los imperios gobernantes en ese entonces. Otra referencia que encontramos de estos personajes magos lo encontramos en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 4, donde encontramos también los magos del rey Nabucodonosor, quien estuvieron en la corte del rey Belsasar. Acompáñenme para que veamos esta referencia en Daniel 5, por favor. Del rey Belsasar también se hace mención en los tiempos de Daniel de estos magos. Y en Daniel capítulo 5, solo por darle una referencia, ya les mencioné en Génesis y en Éxodo algunas otras, en Daniel capítulo 2 y 4 también, pero aquí en Daniel 5, en el versículo 11, dice, es cuando apareció una mano y escribió en la pared. No entendía el significado de estas palabras y en el versículo 11 de Daniel 5 dice, este consejero le dice al rey, en tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos, sabemos que era Dios mismo, no dioses santos, el días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos y los encantadores, los caldeos y los adivinos. Tenía entonces un grupo de magos, encantadores y adivinos que daban consejos al rey, y en esta ocasión Belsasar apareció una mano que escribió en la pared algo y no supieron interpretarlo y mandaron llamar a Daniel, que en su tiempo también ya había interpretado los sueños del rey Nabucodonosor. Entonces, estos magos, estos sabios, estos científicos eran personas importantes en ese tiempo y son justamente los que llegaron de Oriente, dice Mateo capítulo 2, buscando al rey de los judíos que había nacido. Cierto que la Biblia menciona que venían de Oriente, he aclarado que no eran reyes. Y otra cosa que también podemos encontrar, si regresa conmigo a Mateo capítulo 2, es que llevaban presentes, llevaban regalos, como era una buena costumbre en ese tiempo cuando se visitaba a una persona importante, no era llegar con las manos vacías, sino se le llevaban regalos. Y encontramos aquí en el versículo 11 de Mateo 2, dice que entraron a la casa estos magos de Oriente y encontraron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra.
De estos tesoros o obsequios que hicieron a Jesús, oro, incienso y mirra, la tradición nos ha dicho que eran tres, pero no dice la Biblia que eran tres. Habla en plural, unos sabios o unos magos de Oriente, sin embargo no dice que eran tres. Dice que le entregaron tres tipos de obsequios: regalos de oro, regalos de incienso y regalos de mirra. Y por eso dicen, bueno, entonces eran tres y cada uno llevaba uno. La Biblia no lo dice, tampoco dice sus nombres, como la tradición hoy establece. Tampoco dice que uno venía de Asia, que otro venía de África, que otro venía de Europa, que uno era blanco, uno era moreno, uno era de piel oscura. Tampoco dice eso la Biblia. O que iban en un camello, en un elefante y en un caballo. Tampoco dice eso la Biblia. Son cosas que la tradición ha ido añadiendo a lo largo de los siglos. Me parece que la primera referencia que se empieza a hacer de estos añadidos es en el siglo VI y todavía hasta el siglo XV, es decir, en el año 1400 y tanto, se le siguieron añadiendo los nombres y de dónde venían y cómo vestían y el color de su piel y en qué cabalgaduras iban montados, pero la Biblia no habla de eso. Podemos conceder cierto permiso, pero si nos apegamos estrictamente a lo que dice la Biblia, eran unos magos, unos sabios que venían de Oriente, probablemente de Persia. Probablemente estos hombres fueron aquel grupo que en los tiempos bien de Daniel fueron llevados cautivos a Babilonia. Recordará aquello que se llevaron a todos los judíos o gran parte de los judíos a Babilonia y estuvieron ahí por siglos siendo cautivos de ese pueblo, y probablemente de esas generaciones que habitaban en Babilonia surgió este grupo que posteriormente, siglos después, regresó a adorar a Jesucristo porque vieron, dicen ellos, su estrella en el cielo. Tenían cierto conocimiento de la palabra, es cierto, sabían que iba a venir un Mesías, sabían que iba a venir un rey, un salvador, y justamente por eso no se nos dice claramente cómo recibieron el conocimiento, pero probablemente conocían las escrituras y por eso fueron buscando al rey de los judíos cuando éste nació. Lo que también podemos deducir es que no iban los tres solos, como las imágenes usualmente los pintan, los tres solos. Eso era peligrosísimo en esa época, viajar con estos tesoros que ellos portaban, siendo gente tan importante, adentrarse en el desierto por meses. Seguramente fue un viaje que les tomó meses, considerando la distancia entre Persia, que es el lugar muy probable donde ellos surgieron, eran aproximadamente 6 meses de recorrido. Entonces no iban los tres solos cargando sus tesoros. Lo más probable es que era una caravana muy grande, con mucha gente y con muchos guardias para evitar ser asaltados en ese largo recorrido por el desierto. Así es que seguramente eran alguien que llamaba muchísimo la atención. No sé si ha visto, por dar un ejemplo que se queda, pero para darnos una idea, si ha visto la película de Aladín, cuando va llegando Aladín con este hombre al palacio, y va todo un séquito, bailarines, camellos, caballos cargados de tesoros, lanzando cohetes y haciendo una fiesta, un escándalo. Así yo creo que fue todavía tal vez más llamativo la entrada de estos sabios de Oriente a Jerusalén. Llamaron la atención, una gran caravana, o gente importante, gente que se veía con recursos económicos entrando a Jerusalén. Claro que llamaron la atención. ¿Y qué podemos aprender entonces? ¿Cuál sería una aplicación práctica que encontraríamos de estos sabios de Oriente hasta este momento? Bueno, primero, que realizaron un viaje larguísimo. Dejaron la comodidad de su lugar donde habitaban, probablemente en los palacios de reyes, de gente importante en la corte. Dejaron esa comodidad, invirtieron sus propios recursos para realizar un viaje riesgoso,
exponiendo su vida a través del desierto para ir a adorar a Jesucristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, en contraste con estos hombres, es: ¿qué tan gravoso resulta para nosotros, amados hermanos, venir a la iglesia? ¿Qué tan pesado nos es dejar la comodidad de nuestro hogar, nuestra cama o nuestra sala y venir a congregarnos para alabar y adorar juntos al Señor? ¿Te es gravoso? ¿Te es pesado? ¿Te es fastidioso? ¿Preferirías no hacerlo? Hermano, contrastemos esa comodidad de la cual nosotros disfrutamos de tomar unos minutos, bueno, tal vez una hora o un par de horas, quien viva muy lejos o que tenga que caminar o esperar el transporte a que pase. Sí, yo sé que es difícil, es incómodo, es molesto, pero mira lo que hicieron estos hombres. Comparémonos con lo que ellos hicieron y veamos si no estamos cayendo en un conformismo, en una comodidad carnal, que se nos vuelve algo tedioso asistir a la iglesia. No debería ser así. Deberíamos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, tal de venir a la casa del Señor. ¿Cómo se sintió en el domingo pasado que no pudimos reunirnos? No es lo mismo. No es lo mismo vernos cara a cara, abrazarnos, desearnos bendiciones, alabar juntos al Señor. El ambiente que se percibe aquí es muy diferente a lo que cada uno de nosotros puede experimentar en casa, porque Dios se manifiesta de una manera especial cuando el pueblo se congrega. Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar, y podemos tener tiempos de comunión íntima con el Señor en nuestra casa, pero no es lo mismo estar congregados. Es una manifestación diferente de la presencia de Dios. Y estos hombres no les importó sus comodidades, sus privilegios, su posición en la corte, y sacrificaron todo eso con tal de ir a adorar al Señor Jesús, aún exponiendo su vida, aún siendo un viaje pesado y cansado que por meses les llevó hasta llegar a su propósito. Otra cosa que podemos aprender de ellos, mis amados hermanos, es que no conocían toda la verdad, sabían parte de la verdad. De alguna forma, por las escrituras o por revelación divina, entendieron que el Señor Jesús había nacido. Y fíjense, si les tomó, digamos, 6 meses o 3 meses trasladarse, imagínense entonces con cuánto tiempo ellos también se prepararon para hacer ese viaje. Y aún con lo poco que sabía, dijeron: vamos, no sé mucho, pero vamos a adorar a Jesús. Tú y yo conocemos mucho más que ellos, sabemos más que ellos, tal vez no en ciencias, tal vez no en arte o en las cosas que ellos están adiestrados, pero sí en la palabra. Tú y yo conocemos más que estos sabios de la palabra de Dios, y sabemos cuál es el verdadero Dios, sabemos quién es Jesucristo. Así es que tú y yo no tenemos excusa de no adorarle, de no exaltarle, de no rendirnos ante Él, puesto que tú y yo conocemos más. Y al que mucho sabe, más se le va a exigir. El castigo para el que ignora va a ser más ligero que el castigo que va a recibir aquel que con conocimiento de causa evita adorar al Señor. Tú y yo sabemos mucho y no tenemos excusa para no adorarle como ellos lo hicieron. Otra cosa que vemos en estos hombres es que no les importó sus vestiduras, no les importó ser gente importante, y se postraron ante un niño que seguramente a esa edad no tenía conciencia de lo que estaba pasando, humanamente hablando. No sabía, porque esos hombres estaban arrodillados o tal vez postrados completamente ante él. Y ellos lo hicieron porque sabían quién era. Aunque el niño no lo entendiera, ellos sí sabían, y no les importó ensuciarse,
Sabes que en ese tiempo no había piso como aquí, no había alfombra, era tierra, apisonada, sí, pero tierra. Y a ellos no les importó aún ensuciarse, aún poner su rostro en tierra con tal de adorar a Cristo. Amado hermano, amada hermana, ¿cuántos de nosotros nos reprimimos por ser expresivos ante la adoración del Señor? Y nos limitamos y a lo mejor no somos efusivos en los tiempos de alabanza y adoración. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a ser expresivo, a levantar tus manos o a arrodillarte o postrarte, a ser sensible ante la presencia de quien estás adorando? Y es penoso, es triste ver gente indiferente aún en los tiempos de alabanza y adoración. Gente con el rostro endurecido, cruzada de brazos o viendo su teléfono. Y no lo digo por particular, cada quien sabrá. Pero hermanos, si estos hombres, siendo lo que eran, no les importó avergonzarse, humillarse ante el Dios Todopoderoso, ¿por qué tú y yo a veces sí nos reprimimos? Cerramos nuestra boca o no aplaudimos o no hacemos ninguna expresión de alabanza y adoración al Señor. Tenemos que ser expresivos y no para que con nadie, ni para que me vean, ni para presumir, no, para hacerlo ante aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Hace cuánto que no derramas una lágrima en un tiempo de adoración al Señor? ¿Hace cuánto no sientes que tu corazón se quebranta ante Dios cuando le estás alabando y adorando? ¿Hace cuánto que no te conmueves? Que no sientes por dentro esos sentimientos entre tristeza por ver tu condición humana y alegría por tener comunión con el Señor. Hermanos, no nos reprimamos. Si esto es lo que vamos a hacer gran parte de la eternidad, ¿por qué no empezar desde ahora a practicarlo? Ahora que tenemos una plena conciencia de lo que significa Dios, de lo que Él es para nosotros. Así es que yo te exhorto en el amor de Cristo que no reprimas tus expresiones de alabanza y adoración al Señor. Y no te importe que te vayan a juzgar o que vayan a decir lo que te digan. Es una relación personal entre tú y Dios, como estos hombres lo hicieron. Por último, ¿qué podemos aprender de estos sabios que no llegaron con las manos vacías? Llegaron con tesoros. Y no me refiero en el aspecto aplicativo para nosotros, que tengamos que tener tesoros y ponerlos en el alfolí. Es parte de, claro, el sostenimiento de la iglesia, pero quiero ver más allá de eso y te voy a explicar al rato a qué me refiero. El caso es que no llegaron con las manos vacías, no se presentaron con nada ante el Señor, sino que traían ofrendas de las cuales hablaré en unos minutos. Así es que, mis amados hermanos, aprendamos de estos sabios de Oriente y pongamos en práctica lo que todos sabemos que le agrada al Señor. Y podemos concluir que era una gran comitiva, que era mucha gente que llamaron la atención. Y por supuesto, esto atrajo la atención de Herodes. Herodes el Grande, que en ese momento gobernaba Judea. Él no era judío de nacimiento, fue impuesto por el César, pero era una persona tan cruel, tan perversa, que todo el pueblo de Israel estaba en contra de él. Haga de cuenta que era un pésimo gobernante y toda la gente, los judíos lo odiaban. Estaban cansados de él y querían que algo pasara para que se dejara de gobernar Herodes, porque era muy, pero muy, muy malo. Tan malo era Herodes que cuando sentía que su trono como rey de Judea estaba amenazado, mandaba matar a sus rivales. Y mandó matar inclusive a su propia esposa para que no le quitara el trono. Mandó matar a sus propios hijos, imagínense eso, para que no lo destronaran. Así de cruel era este hombre. A su esposa, a sus hijos, sus hermanos, sus rivales. Por eso todo el mundo le tenía miedo a Herodes. Así es que este hombre cruel y sanguinario mataba inmediatamente en cuanto veía que alguien lo amenazaba con quitarle el poder.
Este mismo sentimiento gobierna el corazón de muchas personas que están en la eminencia. Personas que están en puestos clave en el gobierno se ven amenazados ante la posibilidad de perder su puesto, su plaza de trabajo, y se comportan de una manera cruel y sanguinaria. Tal vez no al grado de la muerte, no lo sé, pero sin la competencia desleal, cuando perciben que alguien les puede quitar su puesto de privilegio, se encargan de eliminar a esa persona, de desprestigiarla, si es posible correrla con tal de no perder su puesto, su posición. Y no solamente en el gobierno, en muchas áreas, en iglesias mismas, en la sociedad. Dictadores hay en todos lados, en la política, en lo social y aún en las instituciones como la iglesia. Qué peligroso es entonces una persona que se siente amenazada de perder sus privilegios. Y más peligroso es aún cuando esa persona tiene el poder para deshacerse de sus rivales. Lo hemos visto en muchas partes, en nuestro propio país, en la política, la llamada guerra sucia, con tal de quitarse la competencia, con tal de seguir ganando popularidad, con tal de seguir ganando la preferencia y no perder sus privilegios, la gente es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Cierto? Tal vez tú y yo hemos vivido por ello, por gente injusta, gente mala, que no quiere ceder el poder o la autoridad y se ha encargado de deshacerse de sus rivales. ¿Qué aplicación podemos encontrar de la vida de Herodes? Que justamente mucha gente rechaza a Jesús porque se siente amenazada de perder el control de su vida. Tú sabes que cuando le entregas tu vida a Jesucristo, tu vida ya no es tuya. Ya no puedes hacer lo que tú quieras, a menos que quieras lo mismo que Dios quiere. Pero me refiero a que no vas a hacer ya tu propia voluntad, ya no vas a hacer lo que tú quieres hacer si no está de acuerdo con Dios. Y pierdes el control de tu vida. Ya no eres dueño de tu propia vida. Eso sucede cuando tú y yo venimos a Cristo. Y la gente no quiere perder eso. No quiere renunciar a su forma de ser. No quiere dejar de practicar lo que le gusta practicar. No quiere dejar de pecar y se siente amenazada cuando tú y yo le hablamos de Cristo, del Señor y Salvador al cual tiene que someterse. La gente no quiere eso y reacciona en muchas ocasiones de una forma agresiva y violenta porque no quiere perder el trono que él ocupa en su corazón y no quiere perder el dominio, el rumbo y la voluntad propia. Tú y yo, que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, le hemos cedido a Él toda autoridad de nuestra vida y ya no nos pertenecemos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él y para lo que Él quiera que tú y yo hagamos. ¿Cómo estar aquí? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que vencer muchas cosas para estar aquí? Porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Y aunque nuestro cuerpo reclamaba tal vez descanso, esparcimiento, diversión, entretenimiento, nuestro espíritu sabía que lo mejor era estar aquí. Y sacrificándonos a nosotros mismos, decidimos hacer la voluntad en esta mañana para congregarnos. Pues bien, la gente no quiere hacer eso usualmente. No le quiere entregar su vida a Jesús porque no quieren renunciar a lo que ellos son y a lo que ellos hacen. Y es una lucha muy difícil. Y el único que los puede convencer es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y tú y yo somos los portadores de ese mensaje. Y reaccionan como Herodes, rechazando, agrediendo e insultando inclusive a aquel que les habla de un Señor. Por eso la gente no tiene problemas con un Jesús bebé.
Qué tierno, Jesús bebé, qué tierno. Lo cargan, lo abrazan, pero sí rechazan a un Jesús Señor, porque saben que tendrán que renunciar a su propia vida, someterse a Él, y es donde la gente ya no acepta a Jesús. Así es que aprendamos entonces a no resistirnos a la voluntad de Dios, a hacer las cosas que a Dios le agradan. Escuchaba en la semana a una persona que aconsejaba a otra persona que está pasando por una situación difícil y le dice, tienes que hacer esto. La persona se resistía, pero esperaba escuchar algo diferente. No, tienes que hacer esto porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Tienes que hacer esto, pero no me nace, no lo quiero, no me gusta. Pero es lo que dice la palabra de Dios y tienes que ser obediente al Señor antes que a tu propio corazón, a tu propia mente, para agradar a Dios. Y es que esto se pueden aprovechar los demás, no importa, a quien estás agradando es al Señor. Podrás ser un mártir, te podrán rechazar, te podrán despedir, te podrán repudiar, te podrán inclusive quitar la vida por obedecer a Cristo, pero a quien estás agradando es al Señor. Amén. Bien, otro aspecto de esta historia es la estrella. Damos varias referencias en este capítulo 2 de Mateo de la estrella. En el versículo 2 se menciona la estrella, ¿verdad? Que estos sabios vieron la estrella en el oriente. También se menciona en el versículo 9 que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo donde estaba el niño. En el versículo 10 también se menciona esta estrella. Se regocijaron con gran alegría al verla. Creo que tú y yo sabemos, sin ser científicos, astrónomos, pero sabemos que las estrellas no están dentro del planeta Tierra, ¿cierto? Las estrellas están fuera en el espacio sideral, las galaxias, soles, planetas, etc. Pero no hay estrellas dentro del planeta. Entonces, ¿cómo es posible que esta estrella que dice Mateo 2 se movía, se iba guiando y se paró justo donde estaba el niño? Creo que todos entendemos que esto no es una estrella natural, es una estrella sobrenatural. De hecho, la palabra que se traduce aquí como estrella también se puede traducir como luz resplandeciente. Era una luz resplandeciente. Entonces, era algo sobrenatural que esa luz fuera guiando a estos hombres desde el oriente y llegó y justo se posó donde estaba el niño. O era un ángel o una luz que Dios envió como especie de guía a estos sabios, o era la misma gloria de Dios que se estaba manifestando, pero no era propiamente una estrella como las que están poblando nuestro universo. La casa también. Otro hecho interesante es que dice aquí en el versículo 11 de Mateo 2 que cuando llegaron estos sabios, entraron no en el establo donde él nació. Recordarán este pasaje donde Jesús nació, fue un establo, en un pesebre fue su cuna, digámoslo así, donde alimentan a los animales. Pero dice en el versículo 11 que entraron en la casa, es decir, ya no estaban en el establo. No era Jesús un recién nacido en este sentido, ya habían pasado algunas semanas. De hecho, ya había sido presentado en el templo, entonces cuando menos había transcurrido 40 días de su nacimiento y entraron a la casa. Así es que esas representaciones que a veces vemos de estos magos de Oriente, junto a los burritos, a las vaquitas y los borreguitos ahí en el establo con la paja, José, María y Jesús, no son ciertas porque ellos no llegaron al establo, llegaron a la casa a adorar al Señor Jesús. Eran tan pobres José y María que cuando fueron a presentar la ofrenda de vida a los primogénitos en el templo, llevaron un par de tórtolas, que era la ofrenda más pobre que se podía dar en ese tiempo para redimir a los primogénitos ante el Señor.
Y después dice que entonces estos sabios de Oriente les dieron presentes de oro, incienso y mirra. Y quiero terminar con esta parte. No necesariamente fue un regalo de oro, un regalo de incienso y un regalo de mirra. Dice que abriendo, en el versículo 11, dice, abriendo sus tesoros, en plural, le ofrecieron presentes, en plural, de oro, incienso y mirra. Entonces podemos pensar que eran varios presentes de oro, tal vez varios presentes de incienso y tal vez varios presentes de mirra, no uno solo, probablemente eran varios. Y abrieron sus tesoros. Estoy seguro que estos hombres, por la revelación que tuvieron, el hecho de irse a postrar ante un bebé. ¿Te imaginas esa escena? Un hombre importante, bien vestido, rico, eminente en la corte, va y se postra ante un bebé. Esto me lleva a pensar que no se limitaron en sus expresiones, no solamente de adoración, sino en los presentes. Quiero pensar yo que fueron muy generosos con Jesús y con María, por supuesto, como sus padres terrenales. Entonces no creo que le hayan dado un anillito de oro, un poquito de incienso y un tantito de mirra. No, seguramente fueron generosos y abundantes los regalos que ellos les presentaron. De hecho, posterior a este acontecimiento, usted sabe, un ángel se le apareció a José y le dijo que se llevara al niño y a la madre a Egipto porque Herodes quería matar a los niños. Un viaje de Belén a Egipto era un viaje costoso y al igual que le mencionaba hace un momento de estos hombres que seguramente llevaban guardias, seguramente también José tuvo que depender de cierto tipo de seguridad para llevar todos esos tesoros que le fueron entregados a Egipto y poder financiar su viaje y su estancia en ese lugar. Así es que no creo que fue una cadenita, un frasquito o un poquita de goma, sino que fue algo muy abundante, muy generoso, que les pudo financiar un viaje a Egipto, su estancia allá y su retorno posteriormente a Nazaret. Antes de entrar al detalle del oro, el incienso y la mirra, también lo que le quiero mencionar aquí de estos hombres en el versículo 12 es que posteriormente ellos, por advertencia en sueños, ya no regresaron con Herodes, sino tomaron otro camino a su país. Esto nos da el entendimiento de que una persona, una vez que está en la presencia del Señor Jesucristo, en la presencia de Dios mismo, no regresa igual. No regresamos a lo mismo que éramos antes después de estar en su presencia. Y yo espero que tú y yo seamos transformados cada vez que nos congregamos, cada vez que recibimos palabra, cada vez que estudiamos la Biblia, que no volvamos por el mismo camino del que llegamos y seamos los de antes, sino seamos diferentes, seamos mejores personas, seamos más como Cristo y no volvamos a lo que éramos en el pasado. Entonces, aquí llegan estos hombres y les entregan estos presentes. La Biblia no dice por qué oro, por qué incienso y por qué mirra. Esto lo tenemos que interpretar con cierta libertad, tratando de no ir en contra de lo que la Biblia dice al respecto de estos tres obsequios o de estos tres tipos de obsequios. Podemos pensar que fueron más de tres. Lo que sí podemos decir es que eran carísimos, era lo más caro que había en ese tiempo, el oro, el incienso y la mirra. Y quiero describir un poco para qué sirven. El oro, usted sabe lo que es el oro, sigue siendo algo valioso hoy en día, un sinónimo de riqueza y también de poder. Y era un regalo que se le entregaba solo a las personas importantes, a las personas, por ejemplo, los reyes, como las personas encumbradas en la sociedad. Entonces el oro representa a Jesús en su ofrenda como rey, o era un regalo que se le entregaba a un rey. Podemos decir entonces que estos hombres estaban reconociendo a Jesús como rey y como Mesías. El incienso era un elemento, una especie de goma que se obtenía de un árbol
se quemaba. Hoy en día tenemos ciertas formas de incienso, ¿verdad? Usted tal vez los ha percibido en algunas tiendas, ese que se quema y sale humito y aromatiza todo el ambiente, algo similar entonces, pero en esa época era muy caro el incienso y era un olor muy agradable. Y este lo utilizaban los sacerdotes en el culto de adoración al Señor. Era exclusivo para Dios. Puede encontrar referencias de este incienso en Éxodo 30. Entonces, estos hombres le entregaron el incienso. Podemos interpretar que lo hicieron reconociendo que Jesús, el bebé en ese entonces, era Dios. ¿Se da cuenta de algo que dije hace unos minutos? Que José y María tuvieron que huir a Egipto, pero no era Dios mismo, no era el Hijo encarnado de Dios. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios huyera de un hombre? ¿Sabe algo? Yo lo que puedo entender de esto es que Él era un bebé como cualquiera de nosotros. Aquí como los niños que nos acompañan en este día. Como cualquiera de ustedes, niños, así era el Rey Jesús en su infancia. Y dependía de sus padres. Sus padres tuvieron que protegerlo. Tuvieron que curarlo cuando se enfermaba. Tuvieron que limpiarlo cuando se ensuciaba. Tuvieron que alimentarlo cuando tenía hambre, como cualquier otro bebé. Porque sabe una cosa que yo he visto, que Jesús nunca usó su poder sobrenatural. Él mismo dijo, puedo pedir que venga una legión de ángeles y acabe con todos ellos. ¿No dijo eso? Él tenía a los ángeles a su disposición, así, tú nada más dinos y le entramos. Y él nunca usó su poder como Dios para su beneficio propio. Nunca. Siempre lo usó para sanar enfermos, para bendecir a otros, para multiplicar los panes y los peces y alimentar a las multitudes, para resucitar a muertos, para liberar endemoniados, pero nunca usó su poder en su propio beneficio. Ni siquiera para convertir una piedra en pan, ni siquiera para tener una almohada donde recostar su cabeza. Así es que como Dios, Él no dijo, mándeme aquí los ángeles que me rodeen y que Herodes lo parta un rayo. No usó su poder en su propio beneficio. Porque si lo hubiera hecho, no sería semejante a nosotros como seres humanos. Él fue tan humano como nosotros y tan Dios como Él mismo. Y Herodes, en su obsesión por no perder el poder, mandó a matar a los niños al verse burlado por los sabios de Oriente, a todos los niños de alrededor de 2 años. A veces esto se ha equivocado el entendimiento y se piensa, algunos dicen que fueron miles de niños. La realidad no es esa. Viendo la situación social de Belén en este tiempo, que tenía muy pocos habitantes, el estimado más realista no supera más allá de los 20 niños tal vez que fueron sacrificados. Digo, son muchos de cualquier manera, pero no los miles, que usualmente se piensa que mató miles de niños. Una docena o 2 docenas tal vez es un número razonable de acuerdo a la población de Belén en ese tiempo. No deja de ser algo cruel y sanguinario, pero no fue tan grande como usualmente se piensa. Y aún el niño Jesús tuvo que ser librado de eso de forma natural, como usted y yo huiríamos del peligro. El Señor no los mandó o no los hizo invisibles para que no lo vieran. Él permitió que creciera muchos años rápido para que se librara de esta sentencia de Herodes, no. Como cualquiera de nosotros tuvo que huir del peligro. Esto nos habla entonces de la sabiduría, de la inteligencia que tú y yo debemos de tener en las cosas prácticas y comunes de la vida diaria. Amén.
Bueno, entonces ya le mencionaba el incienso y por último la mirra. La mirra también era una especie de goma, se obtenía de la corteza o creo que se perforaba un árbol y salía ahí una especie de resina, la mirra. Tenía un aroma agradable, pero era de un sabor amargo porque se podía mezclar con vino. De hecho, fue lo que le entregaron a Jesús cuando él tuvo sed. Recordará que le dieron vino mezclado con mirra, porque este líquido, digámoslo así, esta mirra líquida, podía servir como anestésico. Era una especie de anestésico para aliviar el dolor. Y también se utilizaba para embalsamar a los muertos. Los cubrían con este ungüento de mirra y los envolvían en telas cuando eran sepultados o eran introducidos en las sepulturas de ese tiempo, que eran unas cuevas. Entonces, este producto era de uso de los hombres y por lo tanto podemos concluir que el símbolo por el que le fue entregado estos obsequios de mirra a Jesús era que estos sabios lo estaban reconociendo como hombre. Entonces, oro, un reconocimiento de rey; el incienso, un reconocimiento como Dios; y la mirra, un reconocimiento como hombre. Rey, Dios y hombre al mismo tiempo. Como los evangelios, recordará hace 2 semanas que hablamos de los enfoques que tienen Mateo, Lucas y Juan. Ahora, en cuanto a la aplicación práctica, y ahora sí termino con esto del oro, incienso y la mirra, acompáñeme a 1 de Pedro 1:7. Primera carta de Pedro 1:7. ¿Qué representa el oro o cuál sería nuestra aplicación práctica o simbólica si hablamos del oro como una ofrenda que le presentemos a Jesús, a Dios mismo? Primera de Pedro 1:7 dice la palabra del Señor: para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces, nuestra ofrenda representativa del oro que nosotros podemos traer a Jesús es nuestra fe. Nuestra fe, que debe ser probada como el oro es pasado por fuego, así nuestra fe necesita ser probada. Así es que cuando tú vengas a la presencia del Señor, no le vas a traer oro necesariamente. Bueno, si lo traes ya sabes dónde depositarlo, pero si quieres traer una representación del oro, trae fe al Señor. Tu fe al Señor, que le agrada a Él y lo reconoces como Rey, como Mesías. En cuanto al incienso, acompáñame a Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. ¿Qué representa el incienso? ¿Cómo podemos traer nosotros el incienso en una forma simbólica, en ofrenda al Señor? Apocalipsis 5:8 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, la ofrenda que puedes traer al Señor como un símbolo de incienso es tu oración. Oración. Hoy empezamos a las 10, por los que no se acordaban, empezamos a las 10 del servicio, habíamos muy poquitos, y es un llamado para toda la iglesia, no es para unos cuantos, es para todos. Venir a los tiempos de oración, tus tiempos de oración personal, los tiempos de oración los miércoles en la noche, es una ofrenda al Señor cuando tú le presentas tu oración. Y por último, la mirra. Mateo 26. La mirra, que es una representación en ese tiempo de Jesús como hombre. Hoy en nuestros días, ¿cómo podíamos simbolizar mirra en nuestras ofrendas? Mateo 26. En el versículo 7, mira lo que dice. Mateo 26:7 dice:
Vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado. Versículo 12. Porque al derramar este perfume costosísimo de piedra de alabastro, dice, sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Se postró ante el Señor Jesucristo, lo adoró. Así es que una forma en la cual tú y yo podemos traer una ofrenda simbólicamente de mirra a nuestro Señor es a través de la adoración. Oro, fe, incienso, oración, mirra, adoración. Es lo que tú y yo podemos presentar cada vez que nos presentamos ante el Señor como una ofrenda. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a dar gracias al Señor por la enseñanza que a través de estos sabios de Oriente podemos encontrar aplicaciones prácticas para nuestra vida. Yo sé que los niños, en su gran mayoría, mañana esperan ese amanecer con sorpresas, con regalos. No es malo hacerlo, hágalo. Y ya dejo a cada padre decir la verdad acerca de esos regalos, ya corresponde a cada padre, pero es algo que realmente los niños aprecian y qué mejor sabiendo el esfuerzo que significa para los padres llevarles esos regalos y alegrar su corazón. No necesariamente va a ser oro, incienso y mirra, puesto que no son el niño Jesús, pero sí algo que pueda divertirles, que pueda hacerles la vida más ligera y más agradable en estos tiempos tan difíciles que hoy vivimos. Pero tú y yo, como adultos, sí podemos presentarle esta ofrenda al Señor. Fe, oración y adoración. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por estos sabios de Oriente, Señor, que tú moviste, Señor, sus vidas para darnos una lección acerca de lo que tenemos que hacer como tus hijos. Nosotros que sabemos más de ellos, nosotros que estamos en una proximidad más cercana al lugar de reunión, nosotros, Señor, que tal vez no poseemos estos bienes costosísimos materiales, pero sí nos has dado la fe, sí nos has puesto, Señor, en nosotros un espíritu de oración, Señor, y una convicción de adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y deseamos hacerlo, Padre, cada vez que nos presentamos delante de ti, como estos hombres simbólicamente lo hicieron al niño Jesús. Padre, también te rogamos, Señor, que no seamos como Herodes, que no resistamos, Señor, el ceder el control de nuestras vidas a tu señorío, a tu gobierno, Padre, y nos rindamos por completo a ti, Señor. Que asimismo seamos prácticos, seamos, Señor, sabios para tomar decisiones prudentes cuando nuestra vida está en peligro o está en riesgo, como lo hicieron José y María con Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, para que esto que hoy hemos aprendido de ti sea una realidad en nuestra vida y lo pongamos en práctica cuando sea necesario, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.